¿Qué tal, mi gente querida? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Bueno, seguimos entonces con farmacología. En este caso vamos a ver un nuevo tema que está relacionado un poquito con el anterior, que fue estrógenos, el último video. Ahora lo que vamos a ver son los famosos MSRE, o por sus siglas en inglés también los pueden leer como SERM, o sea, al revés, que son los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. ¿Qué son los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos? Bueno, básicamente son un grupo de químicos, de fármacos, que van a interactuar con los receptores de estrógenos de manera, como su nombre dice, selectiva. Esto quiere decir de que pueden actuar como agonistas, o sea, activadores en algunos tejidos, o actuar como antagonistas, o sea, bloqueadores en otros. Vamos a ir viendo uno por uno. ¿Cuáles son algunos de estos fármacos? De los más conocidos, los más utilizados, tenemos al clomifeno, al ospemifeno, el raloxifeno, el tamoxifeno y el toremifeno. Estos son por ahí los más utilizados. Mi mnemotecnia pedorra es CORT. Bueno, ahí está la mnemotecnia. Pero bueno, entonces, ¿qué son, digamos, cómo es el mecanismo de acción? Es lo que acabamos de decir, lo que acabamos de contar básicamente. Son agonistas o antagonistas, dependiendo del tejido donde van a actuar. ¿Son agonistas o antagonistas de qué? De los receptores de estrógenos. Y esto va a depender del tejido donde van a actuar y, a su vez, dependiendo de dónde actúen, esto va a determinar su efecto terapéutico. ¿Está? Así que vamos ya directamente con los efectos terapéuticos o los usos terapéuticos. Vamos a ver que hay 4 principales. Uno de ellos es la prevención o el tratamiento de cáncer de mama. Para la prevención o tratamiento de cáncer de mama no es que podemos utilizar cualquiera de estos, pero sí estos últimos 3 se utilizan bastante: el raloxifeno, el tamoxifeno y el toremifeno. ¿Está? Lo que hacen es actuar como antagonista, o sea, bloquean los receptores de estrógenos, compiten con ellos a nivel del tejido mamario. Y vos me vas a decir, ¿y esto qué? O sea, vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con la prevención o tratamiento del cáncer de mama? ¿Qué tiene que ver que es el hecho de que sean antagonistas actúen como prevención o tratamiento en el cáncer de mama? La cuestión es la siguiente, vamos a resumirlo un poco, es que los estrógenos estimulan el crecimiento de células mamarias. Y en algunos tipos de cáncer de mama, que son justamente, se llaman cánceres de mama positivos para receptores de estrógenos, lo que tienen es que estas células tienen unos receptores que, al unirse a los estrógenos, promueven su crecimiento y proliferación. Entonces, si yo agarro y utilizo estos fármacos y bloqueo la unión de los estrógenos hacia esas células en particulares, entonces de esa manera lo que estoy haciendo es previniendo y tratando ese cáncer de mama, ¿tá? Esas células cancerosas. Esa sería la explicación así, digamos, medio por arriba. Bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál otro uso terapéutico? La prevención o tratamiento de la osteoporosis. Para esto utilizamos preferentemente el raloxifeno nuevamente. En este caso, el raloxifeno va a actuar como agonista de los receptores de estrógeno a nivel del tejido óseo. Fíjense esta particularidad. El raloxifeno actúa como antagonista en el tejido mamario, pero actúa como agonista en el tejido óseo. Por eso son moduladores selectivos. Pueden tener acciones contradictorias, ¿no? Dependiendo, no contradictorias, sino acciones totalmente distintas dependiendo del tejido donde actúen. Por eso son moduladores selectivos. Ahora, el tema con el raloxifeno es justamente, recordemos que los estrógenos ayudan a regular el equilibrio entre la resorción ósea y la formación ósea. Cuando en la menopausia, por ejemplo, caen los niveles de estrógeno,
Esto va a llevar a una disminución de la densidad mineral ósea, un aumento en el riesgo de fracturas, todo. El raloxifeno, al actuar como agonista de los receptores de estrógeno, lo que hace entonces es justamente actuar de manera similar a como si fuera estrógenos, promoviendo la actividad en este caso de los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, y reduciendo la actividad de los osteoclastos, que serían los macrófagos en el tejido óseo, si recuerdan de histología. Entonces, de esta manera se mantiene o incluso hasta se mantiene y se aumenta, quiero decir, la densidad ósea. Por eso es muy recomendable el raloxifeno como prevención y tratamiento de la osteoporosis, especialmente después en la menopausia, ¿no? Bueno, otro efecto terapéutico del raloxifeno, me había colgado, es que también disminuye los niveles de LDL y por ende de colesterol total. Así que bueno, ahí lo tenemos. Otro uso terapéutico de estos moduladores selectivos de los receptores estrógenos. Bueno, el tratamiento de infertilidad en mujeres con ciclos anovulatorios. Y vamos a decir que son los ciclos anovulatorios. Bueno, los ciclos anovulatorios son ciclos menstruales en que no ocurre la ovulación. Anovulatorios, no hay ovulación. El ovario no libera el óvulo. ¿A qué se puede deber esto? Se puede deber desde estrés hasta síndrome ovario poliquístico, hasta trastorno de la tiroides, hasta hiperprolactinemia, hasta muchas cuestiones ahí. ¿Está? Entonces, esa es otra función terapéutica de estos fármacos. Ahora, vamos a tener entonces que lo que vamos a utilizar acá es el clomifeno, el primero de todos. El clomifeno, y ojo acá, actúa como antagonista de los receptores de estrógenos a nivel del hipotálamo, principalmente hipófisis, interfiriendo con la retroalimentación negativa. A ver, hay que recordar un poco acá el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Recuerden que el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas era el siguiente. Creo que lo tengo escrito acá. Bueno, el hipotálamo libera GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Este va a actuar sobre la hipófisis estimulando a que libere FSH y LH. Y luego estos van, en el caso de la mujer, hacia los ovarios. La FSH tiene su función y la LH tiene su otra función. Acá entonces, si lo que hacemos es bloquear la retroalimentación negativa del eje, ahora lo vamos a ver con una imagen mejor, esto va a provocar de que el hipotálamo sintetice más GnRH, por lo tanto el hipotálamo va a sintetizar más FSH y LH, FSH hormona folículo estimulante y LH hormona luteinizante, y esto va a provocar de que el ovario, por parte de la FSH, va a provocar el desarrollo, la maduración de los folículos ováricos, y la LH, la ovulación misma. Entonces, acá viene la explicación. Se supone que cuando los niveles de FSH y LH son elevados, estos generan un feedback negativo hacia en realidad los estrógenos generan un feedback negativo hacia el hipotálamo diciendo, bueno, listo, déjame de sintetizar GnRH, ya es suficiente. Ahora, en caso de mujeres con ciclos anovulatorios, donde hay un problema en el desarrollo de los folículos ováricos, necesitamos aumentar las concentraciones de FSH y necesitamos desencadenar la ovulación misma. Entonces lo que hacemos es directamente agarrar y decir, bueno, vamos a usar el clomifeno y vamos a bloquear a los estrógenos para que todo este caminito no se vea perjudicado y que siga entonces como si fuese una especie de feedback positivo, que se siga liberando GnRH y que se siga liberando la hormona folículo estimulante y la LH. De esa manera se estimula el desarrollo de los folículos ováricos y se puede desencadenar la ovulación. ¿Estamos? Bueno, esa entonces sería la explicación. Fíjense cómo hasta ahora vimos
3 fármacos acá que actúan como antagonistas. Después vimos el raloxifeno, que además de actuar como antagonista, actúa como agonista. Y ahora el clomifeno actúa como antagonista a nivel del hipotálamo hipófisis. Principalmente utilizamos el clomifeno para estos casos de infertilidad. Otro tratamiento de la dispareunia y coitalgia, o coitalgia. ¿Cuál es la diferencia? Acá de hecho creo que les voy a dejar escrito la diferencia porque por ahí lo utilizan como sinónimos cuando no son sinónimos. La dispareunia es la molestia o el dolor antes, durante o después de la relación sexual, mientras que la coitalgia es el dolor durante el coito. No es lo mismo, ¿tá? No es lo mismo. Dispareunia puede ser antes, puede ser durante o después. La coitalgia es durante el coito. Ahora bueno, no importa eso, acá lo que utilizamos es el ospemifeno, el segundo. El ospemifeno lo que hace es actuar básicamente como lubricante vaginal. Lo que actúa es como un agonista de los receptores de estrógenos a nivel vaginal, mejorando la lubricación. Así que, bueno, es muy útil para eso, está bastante bueno. Acá abajo les dejo en chiquito la diferencia entre dispareunia y coitalgia, que es lo que les acabo de nombrar. Les recomiendo que pongan el video en la máxima calidad posible para que se vea bien la diapo. Vamos ahora a la farmacocinética de los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Vamos a ver de que, si bien obviamente cada uno tiene su propia farmacocinética, en general todos tienen una administración bioral, todos tienen una distribución unida a proteínas, todos son unas proteínas, ¿está? Proteínas plasmáticas. El metabolismo es hepático en todos y la eliminación es por heces en todos, en todo esto que están acá. Así que podemos hacer una generalidad tranquilo sin tener que andar ahí, si no nos complicamos mucho la vida. Bueno, en cuanto a efectos adversos, acá en efectos adversos yo lo que hago es dejarlos más llamativos. No puse náuseas, vómitos y esas cosas porque medio que ya se sabe, ¿no? que cualquier fármaco te puede generar náuseas, vómitos y demás. Vamos con los efectos llamativos. Por ejemplo, el clomifeno. ¿Qué hacía el clomifeno? Quiero que razonemos. El clomifeno lo que hacía era bloquear el receptor de estrógeno a nivel del hipotálamo, entonces se sigue liberando GnRH, se sigue liberando las FSH y LH, por lo tanto se favorece el desarrollo de los folículos ováricos, se favorece la ovulación, pero esto, si no se tiene un buen control, puede llevar a que tranquilamente se estimule la liberación de varios óvulos. Entonces ahí vamos a tener los famosos embarazos múltiples, que yo no creo que nadie quiera tener. Yo creo que nadie va a querer tener embarazos múltiples. Desarrollo simultáneo de 2 o más fetos. Así que bueno, ojo con eso, ¿eh? Y la explicación ahí está, que es justamente lo que le decía, porque la FSH y la LH en exceso puede estimular la liberación de varios óvulos. Ahí tenemos nuestros queridísimos fetos. Bueno, el raloxifeno. El raloxifeno, nada, simplemente por su metabolismo hepático podemos hablar de trombosis venosas. En realidad creo casi todos tienen este efecto secundario. Lo mismo que los sofocos, o también conocidos como bochornos, dados por el raloxifeno. No hay mucho para agregar. El raloxifeno, bueno, eso. Y vamos a ver que el tamoxifeno y el toremifeno, náuseas. Acá sí le agregué náuseas porque algo tenía que agregar. Y también sofocos, bochornos. No hay mucho más para añadir ahí. Acá me quiero detener en algo importante, muy importante, que es ¿por qué? La pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué sofocos? ¿Por qué bochornos? ¿Por qué durante la menopausia, posmenopausia, como que hay una alteración en la regulación de la temperatura? Esto se debe a una respuesta del cuerpo que está relacionado con los niveles de estrógenos.
Fíjense que los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos lo que hacen es actuar como antagonistas, por ejemplo acá, en ciertas partes del cuerpo como el hipotálamo. Que el hipotálamo es la región del cerebro responsable de controlar, adivinen qué, la temperatura corporal. Entonces, el efecto en el hipotálamo, ¿cuál va a ser? Los estrógenos, cuando disminuyen o cuando los receptores de estrógenos en el cerebro son bloqueados, como por ejemplo con el clomifeno o con el raloxifeno, con tamoxifeno, tormifeno, todos en cierta o mayor medida actúan como antagonistas parciales o no, o totales directamente de los receptores de estrógenos en hipotálamo. Al ser bloqueados, el hipotálamo puede percibir de manera errónea que el cuerpo está demasiado caliente. Entonces, ¿cuál es la respuesta del cuerpo? El cuerpo desencadena mecanismos para disipar ese exceso de calor, como por ejemplo la dilatación de los vasos sanguíneos en la piel, la sudoración, que es lo que se experimenta como el famoso sofoco. En conclusión, entonces, ¿por qué los MSRE o SERM causan sofocos? Por el bloqueo de los receptores de estrógenos en el cerebro, más bien en el hipotálamo, bloqueando la acción de los estrógenos. Al bloquear la acción de los estrógenos, este efecto induce a los sofocos, ya que el cerebro responde como si hubiera una deficiencia de estrógenos. Y bueno, justamente esto es muy parecido a lo que ocurre obviamente durante la menopausia y posmenopausia, donde los niveles de estrógenos caen y entonces la persona, el paciente experimenta estos sofocos o bochornos. Gente, creo que eso es todo, me parece. Siguiente tema, vamos a ir con progestágenos. Progestágenos, que ahí sí tenemos muchísimos nombres para memorizar. Hacemos un recordatorio activo, el Active Recall, como en el video anterior, hicimos lo mismo. Bueno, ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿Cuáles son los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos? Dijimos el clomifeno, el ospemifeno, el raloxifeno, el tamoxifeno y el toremifeno. Acá están. Bien, el mecanismo de acción dijimos que pueden actuar como agonistas o antagonistas de los receptores de estrógenos dependiendo del tejido donde actúan. ¿Está? Los usos terapéuticos se utilizaba para la prevención o tratamiento del cáncer de mama. Ahí utilizábamos el raloxifeno, tamoxifeno y toremifeno, los últimos tres. La prevención o tratamiento de la osteoporosis, ahí utilizábamos el raloxifeno, que actuaba como agonista de los receptores de estrógeno a nivel del tejido óseo. También el tratamiento de la infertilidad, en caso de ciclos anovulatorios, ahí utilizábamos el clomifeno, que podía darnos como efecto adverso los embarazos múltiples. Ya sabemos por qué, porque se inhibe, en realidad se inhibe el feedback negativo, y entonces se sigue liberando la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofina, se sigue liberando FSH, se sigue liberando LH y toda esa cuestión. Y también habíamos visto como otro uso terapéutico el tratamiento de la disparonía y coitalgia, donde el ospemifeno lo que hacía era actuar como receptores de los estrógenos, agonista de los receptores de estrógenos, perdón, a nivel vaginal, de esa manera mejorando la lubricación. La disparonía y la coitalgia también ocurre en hombres, en hombres, no solamente en mujeres, también ocurre en hombres. Bueno, ¿qué otro uso tiene el raloxifeno? Habíamos visto simplemente nomás que podía disminuir también los niveles de LDL, eso está bueno. Y la farmacocinética, esto es fácil. Absorción, vía oral, muy buena absorción, vía oral, la administración oral. Distribución, se unen a proteínas, ¿está? Lo mismo que ¿se acuerdan en la clase pasada con los estrógenos que se unían a la albúmina o a la globulina fijadora de hormonas sexuales? Bueno, acá también se unen a proteínas. Acá el metabolismo es hepático, ¿está? Y la excreción es por heces, a diferencia, por ejemplo, de los estrógenos, que la excreción podía ser por heces o por orina. Entonces vamos a ir de a poquito haciendo esas comparaciones con temas anteriores para ir entonces de alguna manera relacionándolos. Y los efectos adversos, por ahí del clomifeno, acuérdense, si se acuerdan del uso terapéutico se van a acordar del efecto adverso.
Si el clomifeno se utilizaba para ciclos anovulatorios, entonces el clomifeno me puede generar embarazos múltiples. El raloxifeno, si actúa como agonista de los receptores de estrógenos en tejido óseo y demás, bueno, puede generar entonces, y al tener metabolismo hepático, los famosos sofocos bochornos, que en realidad los sofocos bochornos te generan la mayoría de los MSR, la mayoría. Bueno, y el tamoxifeno y toremifeno, lo mismo, náuseas, sofocos, bochornos, etc. Quédense con eso. Y bueno, gente, nada más para decirles, espero que les sirva. Si no les sirve, bueno, me putean ahí abajo, no hay ningún problema. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. No sé cuándo lo podré subir, pero el próximo video toca progestágenos o progestinas, le dicen algunos. Que ahí sí son bastantes nombres, ahí los quiero ver. Gente, abrazos, éxitos y nos estamos viendo.